predicar sobre el libro de Salmos, el Salmo 2 y el Salmo 3. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay predicaciones en donde uno se planifica para predicar. Uno prepara la predicación para predicar. Y hay predicaciones en donde simplemente cuando llegas a la iglesia, el Espíritu Santo dice, bueno, tal vez eso de lo que estudiaste te servirá a ti, pero ahora vas a predicar sobre esto. Amén. Y cuando uno tiene que hacerlo, uno simplemente tiene que orar y ponerse totalmente en las manos del Señor. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor sea el que tome el control de su palabra, para que nuestros corazones y nuestras mentes estén plenamente preparadas para recibir lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por este día hermoso que tú nos has dado. Gracias por todas las bendiciones que de ti hemos recibido, Dios. Sabemos que todas esas bendiciones son inmerecidas y que todas provienen de tu gracia y de tu amor a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, para ser instruidos por tu Espíritu Santo una vez más. Señor, que esta palabra quede anidada y arraigada en nosotros, Dios, y que sobre ella podamos caminar, vivir y actuar, conforme a tu poder y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos dice el Salmo 2, amén, gloria a Dios. Estamos programados que se ora después de la lectura y luego nos sentamos, amén. Pero aquí es simplemente el Espíritu hace como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Demos gracias al Señor y podemos sentarnos, iglesia, y el Señor añada bendición a esa santa y poderosa palabra en el día de hoy. Amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígase a sí mismo, Señor, dame ánimo y fuerza. Amén. Gloria a Dios. Pero dígaselo, Señor, dame ánimo y dame fuerza, Dios. Aleluya. Oh Padre, que tu palabra, aunque parezca dura, sea como la miel una vez que llegue a mi corazón. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo muy particular, porque es un salmo totalmente profético, un salmo mesiánico. Y un salmo profético porque nos habla de la coronación del Hijo, que es lo que declara el Señor en el Salmo, a través de David. Entonces es un salmo totalmente profético y es un salmo puramente cristiano. Redactado en la época de los reyes, inspirado en la época de los reyes, pero precisamente para este pueblo, la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y es verdad, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos padecido cualquier cantidad de confrontaciones. Es más, en muchos momentos de nuestra vida, aún en este momento, hemos sentido sobre nosotros muchas adversidades. Hemos sentido sobre nosotros que nos viene como una avalancha, ¿ok?
Y hay veces que alguno ha tenido la tentación de repetir un refrán del mundo. Bueno, pero si del cielo me caen limones, mejor es que aprenda a hacer limonada, ¿ok? Porque no encontramos a veces espacio, como uno puede decir en un momento determinado, de paz. Un espacio de tranquilidad. Un espacio no, sino que sentimos golpes por todas partes. Y los golpes vienen en todas direcciones. Y a veces sentimos que somos objetos del ataque de las tinieblas, que somos objetos del ataque del maligno en contra de nuestra vida. Y a veces cuando llegan estas oportunidades en la iglesia, donde escuchamos los testimonios, cada uno de los que estamos aquí levantamos nuestras manos y nos gozamos con aquellos que reciben las bendiciones del Señor, porque decimos, oh Señor, hay esperanza para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el propósito de los testimonios, recordarnos que a pesar de todo lo mal que podamos sentir, que estamos atravesando, hay esperanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Por eso este Salmo 2 es un salmo que nos advierte cuál es la condición en la cual nosotros tenemos que vivir como cristianos, a la cual tenemos que enfrentarnos como cristianos. No es una condición, porque nuestro Señor fue claro cuando en el Evangelio nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiásemos porque Él ha vencido el mundo. El mismo Cristo que también dijo que si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? ¿Qué no harán con el árbol seco? El mismo Señor nos advirtió de muchas circunstancias que vamos a enfrentar. Porque el enemigo no se contentará jamás con ver al pueblo de Dios levantarse en poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no se va a contentar y no quiere ver ese contentamiento del pueblo de Dios. No quiere a nosotros, no quiere vernos a nosotros crecer. No quiere vernos a nosotros levantarnos. No quiere vernos a nosotros gritar de júbilo a un Dios que es un Dios victorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces va a tramar cosas en nuestra contra. Nos va a poner presión. Como muchos de los que han tenido que trabajar en un momento de la vida y han sentido la presión de los jefes, de los compañeros de trabajo, una presión desesperante que tú dices, ya yo no puedo más con esto. Yo tengo que levantarme y poner en claro y detener a un montón de gente porque ya no puedo más. Pero cuando conoces a Cristo Jesús te das cuenta que no es lo que tú puedas hacer. Es el Dios en el que tú tienes que creer, que es el que va a obrar a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que clama David cuando escribe este salmo profético. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En otras palabras, es natural que las personas se levanten en contra de nosotros. Es normal que lo hagan, lo anormal sería que no lo hiciesen. Porque si las personas no se levantan en contra de nosotros, indistintamente de las áreas, pueden ser de nuestra familia, pueden ser en nuestro trabajo, aún puede ser aquí mismo en la iglesia, puede ser en cualquier sitio, se van a levantar, van a hablar de nosotros, van a pensar cosas vanas y cosas malas con respecto a nosotros. Es natural que eso ocurra. Si eso no ocurre, entonces tenemos que preocuparnos, porque posiblemente seamos nosotros los que estamos levantados hablando cosas vanas. Pero no, ahí la palabra nos dice que se levantan y hablan cosas contra Jehová y contra su ungido. ¿Por qué contra su ungido? Y cuando uno le dice es un salmo personal dedicado a nuestro Señor Jesucristo, pero resulta ser que según la palabra del Señor, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Así que si se levantan contra Cristo, se levantan contra nosotros, contra los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, esto no es ajeno. No pensemos que quien se levanta contra Cristo no se levanta contra nosotros. Se levanta contra nosotros porque nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios dice, el que pelea contra ti se va a enfrentar a mí y yo te defenderé. De la misma manera, el que se levanta contra Dios está peleando con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y dicen la siguiente frase, vamos a romper sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otra versión dice, vamos a quitarnos de encima el yugo de la palabra del Señor. Vamos a romper aquello sobre lo que Él ha determinado que toda la humanidad debe formarse.
vamos a quebrar todo eso. Y nosotros hemos presenciado cómo en este tiempo el hombre se ha levantado contra todo lo que representa a Dios. Se ha levantado contra su palabra, se ha levantado contra su justicia, se ha levantado contra su verdad, se ha levantado contra su poder, ha renegado de Dios, se ha burlado y se ha mofado de Dios a diestra y siniestra como le ha dado la gana. A tal punto que aún nosotros, los hijos, los nacidos de nuevo, a veces sentimos temor de confesarle al mundo que somos cristianos. Porque decimos, si esto hace el mundo con respecto a Dios, ¿qué no harán con nosotros? Y para evitarnos problemas, queremos caminar entonces bajo perfil. Y no se trata de caminar bajo perfil. Se trata de defender nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de afirmar nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque más adelante las Escrituras nos dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, si nosotros no nos avergonzamos de ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y también dice con respecto a nuestro Señor Jesucristo que Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Entonces, si Él no se avergüenza, nosotros tampoco tenemos que avergonzarnos. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, ni de mí. No te avergüences, presenta la batalla, enfrenta, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el gran problema de la humanidad, de nosotros la iglesia, de nosotros los hijos de Dios sobre la tierra en este tiempo, ha sido siempre la tentación de caer en la vergüenza de ser quienes somos y en avergonzarnos del Dios al que nosotros servimos. Y ha sido siempre la estrategia de Satanás llevarnos hacia ese punto. Y la lucha de nosotros es precisamente por afirmar quiénes somos aún frente a un mundo que se burla del Dios en quien nosotros creemos. Pero ellos no lo conocen, pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros sabemos que es el Dios creador de todas las cosas, visibles e invisibles, de las que están en el cielo y de las que están en la tierra. Y que si ese es mi Dios y es también mi Padre y yo soy su hijo, ese es el que pelea por mí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero miren lo que dice y escribe el salmista en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hay un dicho de los abuelos, no sé si posiblemente sea de su abuelo o su bisabuelo, pero que mi abuela me decía muchas veces cuando ocurría algún tipo de problema y la gente vivía y hacía las cosas pensando que no había Dios. Y ella decía, Dios está en el cielo. Él no fuma canyá ni bebe seco. Él sigue en el trono y está claro en lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y Él va a actuar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que Dios o no está, o está muy viejo, o quién sabe dónde está, pero que Dios no ve el mal comportamiento que muchas personas tienen y la irreverencia y el irrespeto que muchas personas le dan al nombre de nuestro Dios. Amén. Pero la palabra nos dice, no, Él se ríe. Es al contrario. Dios se ríe de todo aquel que se ha levantado contra ti, de todo aquel que conspira contra ti, de todo aquel que ha buscado hacerte daño, de todo aquel que cree que ha logrado lo que ha pretendido en su mal corazón. Dios se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Él sigue cuidando de nosotros. Él nos tiene esculpido en su mano y de su mano nada nos podrá separar. ¡Aleluya! Por eso es que en Isaías capítulo 54, el versículo final de Isaías, le dice al pueblo de Israel que está golpeado y apesadumbrado, ¿sabes qué? El que contra ti conspirare lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de mí caerá. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Por qué se lo dice? Porque no importa el poder terrenal que puedan exhibir. Yo soy el Dios que pelea por ti. Yo soy el Dios que te afirmo, que te cuido, que te protejo, que te bendigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Por eso dice más adelante, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios dice a cada uno de nosotros. No, los hijos de Dios somos nosotros. Él nos engendró a nosotros. Puso su naturaleza divina en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces ya nosotros no somos ni unos bastardos, ni unos huérfanos. Tenemos un Padre celestial, y no cualquier Padre, sino el Creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a sus discípulos le tenían que decir, si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios del campo, si Dios cuida de toda su creación, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Y posiblemente muchos estemos apesadumbrados, estemos golpeados y nos sintamos abatidos. Y muchos sintamos que no podemos más, que ya no podemos seguir adelante, que no vemos la luz al final del túnel, que ya no vemos las cosas con claridad. Pero de una cosa tenemos que estar seguros. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. No importa cómo yo me sienta ahora, que me sienta en ceniza y lleno de llaga y que esté sin un centavo. Yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde esté, Él me levantará y me llevará a un mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, eso es lo que somos nosotros como cristianos. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden, porque nadie puede comprender cómo el cristianismo, siendo perseguido, siendo diezmado, siendo asesinado, siendo torturado, siendo vilupeteado, siendo insultado y ofendido, quitándole todo lo que tienen terrenalmente, todavía tenía la fuerza para seguir adelante. Porque no dependíamos de lo que terrenalmente pudiésemos obtener. Dependíamos del Dios Todopoderoso, porque sabíamos que ese Dios puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es nuestra esperanza. Sobre eso descansamos. Por eso los cristianos podemos levantarnos de cualquier circunstancia o de cualquier situación. Por eso los cristianos podemos enfermar. Por eso los cristianos podemos perderlo todo. Por eso los cristianos nos pueden abandonar. Pero mientras nuestra fe en Dios se mantenga firme, una y otra vez nos vamos a levantar. Una y otra vez vamos a seguir adelante. Una y otra vez vamos a proclamar el nombre del Señor. Y usted no ha notado que después de la primera caída y la primera levantada, somos más fuertes que anteriormente. Somos más fuertes y más resistentes. Y tenemos más claridad y tenemos más serenidad. Y ya nos damos cuenta que nuestra impulsividad no es necesaria para enfrentar los problemas. Y empezamos a ser labrados, empezamos a ser martillados y procesados por el Señor a través de la prueba, a través del dolor. Pero siempre nos levantamos más fortalecidos en el Señor. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso nosotros somos un pueblo invencible en Cristo Jesús. Somos invencibles e indetenibles. Porque sabemos y reconocemos y hacemos nuestra la promesa de que las puertas del Hades nunca podrán hacer frente a la iglesia. Jamás prevalecerán contra la iglesia. Y sabemos que la herencia de nuestros hijos es que poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso el Salmo 2 es un salmo de guerra que proclama la grandeza de Dios. Y dice más adelante, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Porque ¿quién es el que nos da el poder de hacer las cosas? Es Dios el que nos da el poder de hacer las cosas. Y es Dios el que nos da la sabiduría de cómo hacer las cosas. Y es el Dios el que nos da la sabiduría para guiar nuestras decisiones, para tomar las mejores decisiones, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso dice al final, bienaventurados todos los que confían en el Señor. ¿Cuántos que confiamos en el Señor aquí esta mañana? Pero ¿cuántos confiamos en el Señor aquí esta mañana? Aleluya. Ustedes saben lo hermoso de los testimonios de esta mañana. Es que las personas que testimoniaron también son testimonio de una vida de mucho dolor y mucho sufrimiento. De una vida de mucho menosprecio y mucha falta de valoración de otros. Pero a pesar de ello, y a pesar del silencio de su dolor y a la ausencia, siempre encontraron en Cristo Jesús la fuerza para volverse a levantar. Y nunca perdieron la esperanza de que ese Dios que los había rescatado cumpliría su promesa. Y muchos de los que están viendo hoy, por eso yo me gozaba allí sentado, muchos de los que están viendo hoy era la esperanza de cosas imposibles, pero que estaban ocurriendo. Entonces están viendo la confirmación de que valió la pena perseverar en el Señor. Valió la pena todo lo que se tuvo que sacrificar. Valió la pena todo lo que se tuvo que perder. Valió la pena todo lo que tuvo que morir en mí para que el Dios se glorificara en mi vida. Y es una enseñanza para todos nosotros. Valió la pena. La vida no termina con un fracaso estudiantil. Terminará si yo dejo de creer en Dios. Pero yo me levantaré si creo en Dios y me levantaré de una manera diferente. Aleluya. Carmen y yo a lo largo de nuestra vida hemos visto estudiantes fracasar un año y fracasar 2 años y ser considerado un fracasado dentro de la escuela y con los años levantarse para venir a ganar un 4º puesto en un concurso nacional de oratoria. ¿Quién lo podía creer? Nadie lo podía creer, pero Dios sí lo podía hacer. Así que nadie se puede detener por el fracaso que podamos tener en la vida. Por el fracaso de una relación, por el fracaso aparente con la relación con un hijo. No nos podemos detener porque creemos en un Dios que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y a veces pensamos, esta enfermedad definitivamente me mandó a la jubilación anticipada. Ya no tengo la misma fuerza de antes, me dio la enfermedad, yo no puedo, no hay más esperanza en mí. Aquí mi vida está sentarme y esperar que el Señor me lleve. Pero eso no es lo que dice el Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Por eso nosotros, aunque somos débiles, decimos en el Señor somos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque eso es lo que nos sostiene como hijos de Dios. Esa es nuestra característica, el sello de nuestra identidad. Que no importa lo que el mundo haga, no importa que se levante el mundo en contra de nosotros. Nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el Salmo 2 termina, bienaventurados los que confían en el Señor. Y el Salmo 3 empieza con la confianza en Dios en los tiempos difíciles. Porque cada vez que escuchamos una palabra, nosotros somos muy dados a darle una interpretación que se adapte a nosotros. Por eso Dios le da la interpretación correcta que viene de parte de Él. Y el Salmo 3 nos dice lo siguiente: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Alguien se ha encontrado en una situación como esa? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta a mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio sobre mí. Levántate, Jehová,
Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Pero ¿cuántos dicen gloria a Dios, hermano? El salmo que acabamos de leer es el salmo que era repetitivo en la vida de David. Permanentemente era el salmo que David siempre pronunciaba. Nosotros conocemos el Salmo 23, el Salmo 27, nos gusta mucho. A algunos les gusta más el 68, depende del enemigo que tenga, etcétera, etcétera. Elegimos cualquier tipo de salmo, pero el salmo que David le amaba era el Salmo 3. ¿Por qué? Porque ese salmo le permitía a David levantarse aún de la situación más difícil de la vida. Y la situación más difícil en la vida de David fue la rebelión de su hijo Absalón. Eso fue la situación más difícil en la vida de David. Y fue tan difícil esa situación porque David se sentía culpable de lo que había hecho Absalón. Así que la culpa prácticamente contribuía a que la rebelión de Absalón fuera todavía más profunda y más hiriente en la vida de David. Tanto es así que cuando Absalón muere, David llora a Absalón. Cuando cualquier enemigo de David moría, David ni siquiera le daba la importancia. Pero cuando Absalón murió, habiendo sido el protagonista de la mayor rebelión contra David, David lloró. Tanto es así que su general Joab tuvo que agarrar a David y sacudirlo. ¿Qué es lo que te pasa? Aquí hay 10,000 hombres que han dado tu vida por ti, su vida por ti, y tú estás llorando por Absalón. Límpiate el rostro, acomódate, porque tienes que hablarle a un pueblo que te ha seguido también y ha seguido a tu Dios también. ¡Aleluya! Y así muchas veces tenemos que hacer nosotros. Tenemos que levantarnos, sacudirnos, limpiarnos el rostro, porque estamos llorando por algo o estamos llorando por alguien, pero hay más de uno que sigue nuestro testimonio, por el cual nosotros tenemos que mantenernos fuertes. Y a veces podrá ser un juego matemático bastante cruel, algunos lo pensarán de esa manera. Y a veces dirá, tengo 7 hijos, pero solamente uno sigue al Señor, y yo estoy llorando permanentemente por los otros 6. Hay un refrán, un pensamiento de un poeta cristiano, que aprendí cuando estaba en segundo año de la Facultad de Derecho. Si de noche lloras por el sol, no podrás ver las estrellas. Y a veces nosotros tenemos que dejar de llorar por el sol de noche para poder disfrutar la belleza de las estrellas que vienen del Señor. A veces tenemos que dejar de llorar por aquello que no hemos obtenido para poder disfrutar las bendiciones que Dios sí nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! A veces tienes que dejar de llorar por los 6 que no siguen al Señor para poder disfrutar aquel que sí sigue al Señor. ¡Aleluya! Porque cuando cambies tu foco, entonces verás cómo el Espíritu Santo hará la obra en los otros 6. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque hay un camino que recorrer y hay un testimonio que guardar y hay todavía personas que fortalecer y que dependen de nosotros. Y por eso nosotros tenemos que enfocarnos. Por eso nosotros tenemos que luchar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso dice que él se acostó, durmió y despertó, porque sabía que Jehová lo sustentaba. ¿Cuántos nos acostamos? ¿Y cuántos nos dormimos? Porque cuando tú tienes necesidad, porque has perdido un empleo, o porque las cosas se te han apretado, o porque hay tal problema que te angustia, tú te puedes acostar, pero no te duermes. O es que solamente unos cuantos nos ha pasado lo mismo. Nos acostamos porque tenemos que acostarnos, ya son las 12 de la noche, ya son las 2 de la mañana, hay que acostarse. Pero el que me acueste no significa que me vaya a dormir.
como el que me levanta no significa que esté despierto. Aleluya. Entonces a veces nos acostamos y no nos podemos dormir. Y nos preguntamos, pero es que no puedo dormir. Me acuesto, pienso que me duermo y me levanto más cansado o cansada. Es más, ya estoy hasta a punto de pedirle a la hermana Dalis que me recete una pastilla para ver si aún así me duermo. Y la hermana me recetó la pastilla y ¿qué creen? Me sigo despertando y me sigo sintiendo cansado. Porque la mente sigue trabajando y el corazón sigue trabajando. Entonces sigo agotado. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta fortalecernos en la confianza en el Señor. Porque si nos fortalecemos, porque eso es lo que nos enseña David, por eso si yo confío en el Señor, yo me voy a acostar, me voy a dormir, y Él hace y completa la jornada, y me voy a despertar. ¿Saben por qué? Porque yo sé que Jehová me sustenta. ¡Aleluya! Porque yo sé que Jehová me sustenta. No tengo de qué preocuparme. Él dijo que yo soy su hijo, que Él me engendró. Y si Él soy su hijo y Él me engendró, Él se va a ocupar de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Por qué te afanas? ¿Por qué nos afanamos muchas veces? Es porque crecimos así, siendo niños afanosos. ¿Ok? Esos niños que en primer grado, cuando están en kinder, se levantan tempranísimo para ir a la escuela. Eso es en kinder, espéralo en tercer grado. Okay. Y ya en tercer grado ya tienes que levantarlo tú. ¿Por qué? Porque se le fue el ímpetu. Y a veces nosotros en la vida perdemos el ímpetu. Por eso es que todos los días yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que el ímpetu no se me vaya. Para mantenerme siempre vigoroso. Para despertarme siempre con acción de gracia al Dios que me regala la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y Carmen siempre dice, hay que vivir día a día. Y yo le digo, sí cielo, paso a paso. Hay que vivir el día a día. No pensar en el destino o en el diagnóstico o en la expectativa de lo que vaya a ocurrir dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, 15 años, 20 años. Sino simplemente de acuerdo al Dios que nos sustenta día con día. Si vivimos de esa manera, no nos vamos a dar cuenta como Mariana, que ya estamos en los 92 años. Bendito el nombre del Señor, porque seguramente el secreto, se ha preguntado cuál es el secreto de la longevidad. Y muchos dicen, bueno, la genética, no, lo que come, no, que toman vino, no, que se ríen bastante, no, que tienen buenos amigos, no, que caminan, etcétera, etcétera. Al final el secreto de la longevidad, dijo la anciana de 106 años, es que yo he vivido día a día. Y no he contado cuántos días he vivido y ahora ustedes me dicen que tengo 106 años. ¿Por qué? Porque no tenía la ansiedad por el futuro. Y tampoco tenía la depresión por el pasado. Ni vivía el estrés del presente. Entonces, como vivía el día a día, no sentía el estrés. El pasado ya lo había vivido. ¿Para qué se va a deprimir por lo que no pudo hacer ayer? Y como no tenía ansiedad por el futuro, porque lo que más nos causa ansiedad es el futuro. A ustedes no le dan esos ataques nocturnos, que sienten que no pueden respirar. Y se desbandan angustiados en medio de la madrugada, como que les falta el aire. Y dicen, me voy a morir, o alguien se va a morir. Es lo primero que le viene a la cabeza. Es ansiedad por el futuro. Entonces no se puede vivir de esa manera. En cambio, cuando nosotros ponemos todas nuestras cargas en el Señor y las ponemos de verdad, Él cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él lo dice en su palabra. Él va a cuidar de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y reconocemos esto, que la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Y quiénes somos el pueblo del Señor? Nosotros somos el pueblo del Señor. Y sobre nosotros es la bendición de Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya!
Por eso es necesario que el Espíritu Santo, de tiempo en tiempo, fortalezca nuestra fe. Y es necesario que esa fe sea fortalecida a través de los testimonios. Porque seguramente Edgar tuvo que pensar la primera vez que la entrevista en el Banco Nacional, porque él lo primero que le vino a la mente fue que había puesto a su jefe anterior allí. Entonces él decía, definitivamente este fue el que, ya usted sabe. Así que también está puesto en las otras solicitudes. Así que todo va a ser sistemáticamente el mismo resultado. Y tal vez él lo sintió en el corazón y lo pensó así. Y tal vez cuando fue a una entrevista y vio a una persona conocida, bueno, esto puede equilibrar las cargas en este momento. Pero cuando Dios le da la palabra y le confirma la palabra de manera directa, le da la palabra de que la orden ya está dada, tu trabajo está dito, entregado, es tuyo. Y le confirma la palabra al oído y sabes, te van a llamar. Entonces, ¿qué más quiere? Te van a llamar. Entonces ya él empezó a sentir y su corazón tuvo la convicción, siento una paz. Mi cálculo mental se acabó, siento una paz. Y al día siguiente recibe la llamada. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de él, como Dios cuida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le interesan las opiniones, porque son opiniones de los enemigos. Y Él dice que desmenuzará a nuestros enemigos. Él dice que los derrotará, porque nosotros hemos confiado en Él. Por eso Él actuará a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Y cuántos arranques en falso pudo haber tenido Gabriela? Si uno los sumara y reflexionara, muchos arranques. Ahora sí, y no era así. En este momento, y tampoco era ese momento. Y ella podría decir, ¿para qué me sirve orar? ¿Para qué me sirve ayunar? ¿Para qué me sirve guardarme para el Señor? Y había una pastora que le decía, confía en el Señor. Estate tranquila, confía en el Señor. Y el Señor tuvo que darle pequeñas victorias, solamente para que se pudiera mantener firme en el camino. Y este no es el final del camino para Gabriela. Este es simplemente un tramo dentro del camino, de un camino más largo y más prometedor y una meta mayor y superior que Dios tiene para ella. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero ya ella conoció cuál es la fórmula. Pase lo que pase, vea lo que vea, yo tengo que mantenerme confiando en el Señor. Y si por un momento siento que mi fe me falta, entonces Dios me ha dado una pastora que me va a fortalecer en fe. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y así podemos seguir narrando mucho de las historias de todos los que estamos aquí. Anoche que estábamos en Colón, escuchamos una reedición de la predicación de nuestra pastora. Dios ha dado la orden de bendecir y no de maldecir. Y escuchamos esa predicación a través de Clarisa Serrano, con la cual tanto Carmen y yo tenemos un vínculo de muchos años. Tanto es así que inclusive en Aguadulce fue llevada, y Carmen invitó a Clarisa y comió en la casa de Elisa y de Iván. Y se regresó a Panamá, y se regresó a Panamá con nosotros en el vehículo. Y cuando yo saludaba a Clarisa al final de todo el servicio, y la abrazaba y le daba las gracias por dejarse usar por el Espíritu Santo en don de ciencia y en palabra profética y todo lo demás, Clarisa me decía, pastor, somos familia. Todos hemos vivido lo mismo, somos familia y estamos aquí. Y cuando uno recuerda todos esos puntos, ella decía algo, tal vez nosotros tendremos muchos problemas en nuestra vida. Y tal vez como iglesia, tal vez vivamos muchos problemas y muchos conflictos. Pero allá afuera, el mundo no puede ver nuestros problemas y nuestros conflictos.
El mundo ve a un pueblo en crecimiento, pero poderoso en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y es lo mismo. Nosotros sabemos cuáles son nuestros miedos y nuestras debilidades. Pero como Carmen siempre dice, cuando los JVs sienten el ataque, y sienten el ataque sobre uno de los nuestros, y todo el mundo espera que nos quebremos o que nos echemos atrás, es cuanto más unidos nos ponemos. Es cuando los dones y los talentos brotan de donde uno menos lo imagina y caminamos hacia adelante logrando en el Señor las cosas imposibles. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! En el 2013 yo tuve que escribir una conferencia en un congreso internacional de derecho romano. Se celebraban los 700 años del Edicto de Milán. La declaración de un emperador romano que puso fin a la persecución de los cristianos. Y cuando yo escribía ese edicto y hacía la investigación, saltaban las hojas de las informaciones de la naturaleza del cristianismo, la esencia del cristianismo. El cristianismo indestructible e invencible por nuestra fe en un Dios todopoderoso, invencible e indestructible. Y que no importara lo que viviera, sabía que siempre Dios lo sacaría de toda esa circunstancia. Y cuando surge el ministerio, cuando el ministerio empieza a caminar, Jesucristo Imperio de Vida, cuando Carmen lleva adelante ese ministerio y cuando las experiencias de vida ministeriales empiezan a darse, yo me sentía orgulloso y feliz. Todos los problemas y todas las adversidades para mí eran simplemente felicidad. ¿Saben por qué? Porque yo sentía que estábamos viviendo el evangelio puro de la iglesia primitiva. No importa las adversidades, no importa cuánto se levantasen en contra nuestra, seguíamos caminando y seguíamos avanzando por una sola razón, por nuestra fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por nuestra fe en Cristo Jesús. No importaba nada y no importa nada de lo que ocurra. No importa nada lo que suceda. No importa si perdemos, no importa si ganamos, no importa quién y cuántos se levanten en contra nuestra. Hay alguien que nos sostiene y sobre el cual nosotros tenemos que permanecer apoyados en él. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Hago un compás personal. En uno de los trabajos que yo tenía, llegó un momento en que había un dilema, hacer lo correcto o hacer lo que todos hacían. Yo decidí hacer lo correcto. Y el precio de hacer lo correcto a veces no es solamente que te insulte, sino también implica poner en juego tu vida. Y cuando yo decidí hacer lo correcto, me levanto una madrugada porque mi mamá está histérica llorando y me había despertado porque la habían llamado para amenazarla de muerte por lo que yo había decidido en mi trabajo. Y mi mamá se acercó a mí llorando y me pidió que dejara de hacer eso, que no valía la pena que arriesgara mi vida ni la vida de los míos por ese trabajo, que había muchas más opciones en la vida. Y cuando yo la vi así, yo la agarré y yo le dije, pero mamá, somos cristianos, nacimos para esto, para jugarnos la vida por aquello
en lo que creemos. Por eso los JV somos un pueblo diferente. Porque tenemos una pastora que ha tenido una vida de adversidades y que no debería estar viva hoy en día. Debía haber muerto cuando tenía 26 años. Pero aquí está. Y debía haber muerto varias veces a lo largo de los años, aun cuando aceptó a Cristo Jesús. Pero aquí está. Y ese es el pueblo cuya identidad ha sido construida por Dios mismo. Esto no lo hemos construido nosotros, hermano. Si usted está aquí, es porque Dios mismo lo está construyendo y lo está labrando. Preparando una iglesia para el último tiempo, en donde se va a necesitar carácter en Cristo Jesús para permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús y no negar nunca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Por eso nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Y sobre esa base está construida Jesucristo, imperio de vida. Esa es la piedra que sostiene a Jesucristo, imperio de vida. Así que esto no es relajo evangélico, ni venimos a jugar al evangelio. Y tal vez cuando vemos las vidas y la tragedia personal de cada cual, solamente oramos. Carmen quisiera evitarles la tragedia personal, pero sabemos que en medio de la tragedia personal hay un Dios que nos está sustentando, nos está trabajando, nos está formando, nos está preparando para que cada cual en la batalla pueda ver a su hermano y saber que en su hermano tiene alguien que lo comprende y que lo va a respaldar y que lo va a apoyar en su propia lucha y en su propia batalla. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sintámonos bendecidos, porque Dios nos está formando y porque el amor de Dios se derrama sobre nuestras vidas. No digo que exclusivamente aquí en Jesucristo Imperio de Vida, porque el apóstol Pedro escribió que también los mismos padecimientos que padecemos nosotros están padeciendo nuestros hermanos en otras partes del mundo. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a orar.